Diversa divulga en colaboración con el Centro de Investigación en Complejidad Social de la Universidad del Desarrollo presentan Diálogos de Diversidad, capítulo 4, con Montserrat Belichón. Muy buenos días, justo al mediodía de la hora chilena, ya estamos en la hora de tarde en España. Publicamos con hora de tarde de España porque la sesión de hoy es un diálogo con una persona originaria de España que hoy está haciendo estudios de posgrado en Chile. Mi nombre es Janine Oliveira, les doy la bienvenida a Diálogos de Diversidad, nuestro capítulo 4 de esta primera temporada, un espacio en el que conversamos con científicos, científicas, especialistas, hombres, mujeres, personas de diversas localidades y de diversos territorios y de diversas disciplinas que se dedican a la investigación científica desde distintas aristas. Saludamos a todos y a todas quienes nos están acompañando en este cuarto capítulo y les cuento que el día de hoy tengo el agrado de presentarles a quien nos va a acompañar, que es Montserrat Belichón Ortiz, que es psicóloga de la Universidad Autónoma de Madrid, es máster en investigación en comportamiento y cognición de la Universidad de Barcelona, hizo un máster interuniversitario en metodología de las ciencias del comportamiento y de la salud de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Autónoma de Madrid, que se juntaron e hicieron este posgrado. Realizó también un diplomado en ciencia abierta e investigación responsable de Cielo y actualmente es candidata a grado de doctora en Ciencias de la Complejidad Social en el Laboratorio de Comportamiento Animal y Humano, que antes estaba en la Universidad de Playa Ancha y ahora está en la Universidad del Desarrollo, específicamente en el Centro de Investigación de Complejidad Social de esta universidad en Chile. Les cuento que Montserrat comenzó sus estudios de psicología en la Universidad Autónoma de Madrid en el año 2012, donde se interesó mucho por la relatividad lingüística y por entender de qué manera el lenguaje podía influir sobre nuestro pensamiento. Paralelamente, ella comenzó a preguntarse si es que los animales podían pensar, dado que se presume que ellos no poseen lenguaje, y fue ahí cuando descubrió la etología, parte de las ciencias que se dedica al estudio del comportamiento en los animales. Y uno de los hallazgos más interesantes en este ámbito, el uso de las llamadas de alarma en los monos Vervet, el cual parecía ser una de las primeras evidencias sobre la semanticidad de la comunicación de animales no humanos. Como les decía, a raíz del interés de Montserrat por seguir explorando y comparando el lenguaje humano con la comunicación animal, es que realizó un magíster en investigación en cognición y comportamiento animal de la Universidad de Barcelona y se dedicó a hacer algunos trabajos de campo con monos capuchinos. Posteriormente terminó trabajando en el Laboratorio de Comportamiento Animal y Humano en la Universidad de Playa Ancha como investigadora técnica en diversos proyectos Fondesit relacionados con las estrategias de apareamiento en humanos, así como en la cooperación y agresión en conflictos intergrupos. Finalmente, terminó realizando su doctorado dentro de este laboratorio, esta vez en la Universidad del Desarrollo en Chile, donde pudo orientar su tesis hacia la comunicación acústica en primates con el objetivo de observar qué función cumplen estas llamadas de cópula en primates e identificar de si se trata de señales flexibles y voluntarias o, si por el contrario, corresponden a un patrón innato de la conducta. Ahí, Montserrat, ¿me escuchas? Hola. Sí, te escucho. Hola, ¿me escuchas tú? Perfecto, sí, yo te escucho súper bien. Ya, perfecto. Hola a todos y todas. Muchas gracias, Montserrat, por conectarte con nosotros, nosotras y nosotres. Y vamos a partir esta conversación, ¿te parece si lo primero es, bueno, tú eres de España y estás haciendo tu estudio de doctorado en Chile? Yo contaba un poco acerca de este camino desde la psicología hacia la primatología, que es lo que hoy estás dedicada, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito de ese camino, ¿cómo fue? Porque a mí me sorprendió cuando yo te conocí, porque no me imaginaba que desde la psicología se podía llegar a estudiar las conductas en primates. Sí, la verdad es que la carrera que hice allá en Madrid de psicología no estaba tan enfocada a lo que tradicionalmente pensamos como una carrera de psicología, ¿no? Como orientada a la psicología clínica, a las enfermedades
mentales, sino que más bien era una carrera orientada hacia las ciencias cognitivas en sí. Y dentro de mi carrera pude tener asignaturas que estaban más enfocadas en la etología y la primatología, así también como la psicobiología, ¿no? Como las bases biológicas del comportamiento. Entonces, tuve mucha relación con los estudios comparados, es decir, con estudios que utilizaban modelos animales para entender el comportamiento y la conducta humana. Y ahí me empecé a dar cuenta de que me interesaba mucho más estudiar o trabajar con animales por el hecho de que me parecía más inaccesible o como más inhóspito, sobre todo más como curioso entender lo que estaban pensando y por qué se comportaban de esa manera que trabajar directamente con personas. Perfecto, entiendo. A propósito de que nos hemos conocido hace poco y que también sé que el próximo mes va a estar dando una charla en Viña del Mar, en el Museo Funk, junto a otro compañero del Centro de Investigación de la Universidad del Desarrollo y del mismo laboratorio donde tú trabajas. Estuve leyendo y aprendiendo que principalmente los estudios que se hacen en primates también tienen que ver con entender muchos de nuestros orígenes, del origen de nuestras conductas, del origen de nuestras interacciones biológicas y del origen de nuestro lenguaje inclusive. ¿Cómo es eso posible? Bueno, al final lo que podemos llegar un poco a averiguar, ¿no? de nuestro comportamiento estudiando los modelos de primates es sobre todo establecer una línea evolutiva y poder ver en qué momento en nuestro pasado o en qué antecesor, por ejemplo, se empieza a originar un comportamiento o una capacidad cognitiva, como por ejemplo es el lenguaje, ¿no? Si, por ejemplo, encontramos que en algunos primates existe una capacidad lingüística, por ejemplo, ¿no? Como la semanticidad, que no existe en otros primates que están más alejados evolutivamente de nosotros, eso nos puede dar ciertas pistas y nos permite generar ciertas hipótesis sobre cuál es el origen de ciertos comportamientos, ¿no? Como por ejemplo en este caso el lenguaje. También en cuanto al comportamiento, por ejemplo, lo que nos permite sobre todo es observar si ciertas características del entorno o ciertas características ecológicas o factores ambientales pueden estar afectando o facilitando que se desarrolle un comportamiento y no otro, por ejemplo, ¿no? Como las estrategias reproductivas. Podemos observar diferentes estrategias reproductivas dependiendo del sistema social y de la ecología de la especie. Entonces, esto lo que nos lleva es un poco a plantear hipótesis sobre cómo se desarrollan ciertos comportamientos, qué factores ambientales y qué factores ecológicos son necesarios para que se desarrollen esos comportamientos y en qué ancestros empiezan a nacer, ¿no? Estas habilidades o estas capacidades cognitivas. Entiendo, o sea que de alguna forma estudiar o mirar hacia los primates en general como grupo, donde humanos y humanas estamos incluidos, nos permite hacer un poco de biología comparada, ¿no? Y entender un poco sobre nuestra propia existencia y nuestra propia biología a través del estudio tanto nuestro como de nuestros familiares evolutivos más directos vivos en el mundo, ¿no? Sí, exacto, sí. También es cierto que hay... Ay, perdón. No, dale nomás, por favor. Hay otras especies también que son muy interesantes, ¿no? Y que están mucho más alejadas de nosotros a nivel evolutivo, como podrían ser los mamíferos marinos o incluso como son las aves, que también nos dan muchas pistas sobre, por ejemplo, qué condiciones son necesarias para que se desarrollen ciertas habilidades, ¿no? Como por ejemplo la comunicación. Pero yo creo que los primates en sí es un modelo muy interesante, sobre todo por la facilidad que tenemos de llegar a entender, aunque sea a través de inferencias, lo cual no siempre puede ser del todo correcto, pero debido a nuestra similitud, como que creo que sentimos mucho más esa cercanía de poder estar en cierta forma entendiendo cómo se expresan, por ejemplo, a la hora de entender la comunicación gestual.
y la comunicación facial, sobre todo en primates, es mucho más fácil poder, por la similitud, ¿no? y la capacidad que tenemos nosotros al final como de inferir las expresiones faciales en humanos, es mucho más fácil poder como extraer ese tipo de información en primates que en otros mamíferos, de los cuales estamos mucho más alejados. Entiendo perfectamente. Sin embargo, entiendo también que el estudio comparado entre especies distintas, géneros distintos, por mucho que pertenezcamos al mismo grupo, tiene sus peros o sus anotaciones al pie, ¿no? Me explico. Me acuerdo cuando estudié en la universidad, mi profesora de zoología siempre me decía de que biológicamente en la especie humana era posible identificar de todo lo que había en la naturaleza y más por nuestra característica cultural. ¿Cuáles son los cuidados que tienen que tener al establecer comparaciones con la especie humana desde especies animales? Me refiero a que no es tan sencillo como decir, si los bonobos hacen esto, entonces esto explica nuestra conducta. O para ir más en lo concreto, no porque los bonobos, voy a inventar porque no sé si el dato es correcto, pero suponiendo que algún macho bonobo tenga alguna conducta violenta con crías que no sean de él y las asesina a los pocos días de haber nacido, eso no justifica ni tampoco explica alguna conducta humana necesariamente, ¿no? ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener entonces con hacer esta biología comparada y observar las conductas de animales y trasladarlas hacia las realidades humanas y viceversa, ¿no? Claro. Yo creo que fundamentalmente hay que tener en cuenta que somos especies diferentes, que vivimos en entornos diferentes y al final nuestro patrón conductual es diferente. Entonces yo creo que estudiar estos comportamientos en animales y llevarlos o trasladarlos al comportamiento humano nos puede facilitar o nos puede servir para entender la evolución de nuestra conducta, pero no para justificar que actuemos o que realmente tenemos ese patrón de comportamiento. Por lo que tú dices, existe sobre todo, ¿no? en el caso de los humanos, la cultura, por ejemplo, es algo que es un factor muy importante para determinar la flexibilidad de nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, creo que siempre hay que, cuando estudiamos el etograma de una especie y el etograma de otra especie, hay que tener en cuenta que son especies diferentes. Entonces, Montserrat, este tipo de estudios nos ayuda como un poco a entender. Sí, perdón. Sí, disculpa que te tenía que interrumpir, porque dijiste una palabra que desconozco. ¿Qué es un etograma? O le podemos explicar también a las personas que nos están escuchando y viendo qué es un etograma. Sí, el etograma es un repertorio del comportamiento de una especie, es decir, todos los comportamientos que se pueden observar en una especie, ya sean acústicos, por ejemplo, visuales, incluso olfativos, ¿no? Como por ejemplo marcar un territorio con una secreción de glándulas, por ejemplo, también puede ser un comportamiento que se puede considerar dentro del etograma. Al final el etograma es como un repertorio de todas las conductas que puede llegar a tener una especie, pero dependiendo de la investigación y del uso que le queramos dar, podemos definirlas de una forma u de otra. Es como una especie de menú de observación o de conductas que se observan determinadas en la conducta de la especie que se está observando, ¿algo así? Sí, exacto. Digamos que es como una tabla, así como a grandes rasgos es una tabla donde tenemos todos los comportamientos que nos interesan estudiar de esta especie y así podemos identificarlos y clasificarlos. Ay, qué interesante. No, desconocía absolutamente sobre esta herramienta. Me encantó aprender sobre eso. Bueno, me contabas entonces que no por hacer la biología comparada significa que podemos justificar acciones en humanos desde la naturaleza y hay que tener ciertos cuidados. Y estos cuidados también tienen que ver un poco con la ética con la que se investiga, ¿no? Sí, claro, totalmente. Al final, como te decía un poco, lo que tratamos de hacer nosotros no es como justificar por qué nos comportamos así o de otra manera, ¿no? Porque el comportamiento humano al final es un fenómeno multifactorial. No podemos simplemente como
poder justificar que por nuestros ancestros y por nuestra línea evolutiva tenemos ciertas características genéticas que nos llevan a comportarnos así, ¿no? También estamos inmersos en una sociedad donde también existen donde también existe la moral, ¿no? También existe la cultura, por ejemplo. Entonces, nosotros como establecemos lo que es la base de dónde provenimos, por así decirlo, pero no lo que somos a día de hoy, porque como te digo, lo que somos a día de hoy al final está influido por un montón de otros factores que también estarían afectando a nuestro comportamiento o a nuestra forma de relacionarnos, ¿no?, con otras personas. Perfecto, entiendo. En ese sentido también entiendo que tú te has dedicado un poco a estudiar tanto la presencia o no sé cómo decirlo, del lenguaje en otros primates y también sobre conductas reproductivas. ¿Nos podrías contar un poco acerca de qué se sabe hoy acerca de la presencia del lenguaje en otros primates y qué has ido estudiando respecto de las conductas reproductivas en los mismos? Sí, en cuanto al lenguaje, claro, aquí hay un poco como una trampa, ¿no? Porque viene como en parte determinado de qué es lo que definimos como lenguaje, ¿no? No es lo mismo quizá la definición que va a tener un lingüista sobre el lenguaje que a lo mejor un antropólogo, un biólogo. Entonces, lo que sí estamos de acuerdo a nivel como de consenso no científico es que los animales se comunican, no solo a nivel acústico, sino a nivel visual o incluso químico, ¿no? A través eso, de secreciones olfativas. Entonces, claro, ellos son capaces de comunicarse acústicamente, es decir, transmitiendo sonidos. Ahora, no está tan claro que eso se pueda considerar lenguaje, al menos desde el punto de vista de lo que nosotros entendemos como lenguaje humano. Pero sí que son capaces de transmitir señales que contienen información para otros miembros del grupo social y esos miembros del grupo pueden extraer ese mensaje con información muy concreta, por ejemplo, ¿no?, como el tipo de depredador. Ahí existen los monos Vervet, que son muy famosos porque tienen 3 tipos de llamadas diferentes, una para cada depredador. Entonces, al emitir un sonido diferente acústicamente de otro, los receptores, los otros miembros del grupo, son capaces de identificar el tipo de depredador que se está acercando y actuar conforme a una vía de escape eficiente para este tipo de depredador. Es cierto que faltan muchas características en esta comunicación acústica en primates como para que podamos considerarlo como lenguaje. Por ejemplo, no tienen como las señales que ellos emiten carecen, por ejemplo, de voluntariedad. Es decir, muchas veces se emiten las señales independientemente de que exista o no audiencia. Es decir, aunque no existan otros monos escuchando, este emisor de la señal la va a emitir sí o sí. Lo cual nos quiere decir que quizá este tipo de comunicación es más innata, es algo como predeterminado quizás, ¿no? No es tanto, no hay un aprendizaje de por medio. Entiendo. Y en relación a lo que yo hago con las estrategias reproductivas en el lenguaje, que yo estudio en específico... Sí, perdón. Te interrumpo antes de que avancemos con la de la estrategia reproductiva porque te quería preguntar sobre lo del lenguaje. Entendí que existe esa comunicación, pero ¿cómo evalúan el tema de la voluntariedad en animales? Entendiendo que tenemos una distancia comunicacional con ellos, ¿no? Que tiene que ver precisamente con el uso del lenguaje. Entonces, o al menos con lo que nosotros decodificamos como lenguaje. ¿Cómo definen estos aspectos como el de la voluntariedad? Pues mira, por ejemplo, se hacen experimentos de campo, o sea, con monos silvestres. Entonces lo que hacen es poner un depredador falso, que suele ser una maqueta a escala real del depredador, cuando el mono en este caso está aislado del grupo. Entonces lo que observan es si la frecuencia con la que emiten estas llamadas
para avisar al resto del grupo de que hay un depredador son menos frecuentes cuando este mono está aislado que cuando se encuentra rodeado de otros de su grupo social, ¿no? Entendemos, por así decirlo, que la frecuencia tendría que ser menor porque a mí no me conviene exponerme emitiendo una señal que va a poder ser captada por otros depredadores o incluso por miembros de otro grupo que no es el mío. Entendemos que no sería muy adaptativo o muy eficiente para este individuo hacer ese sonido si no hay nadie que lo pueda escuchar. Mientras que esperamos que tenga una mayor frecuencia de producir este sonido cuando hay otros monos a su alrededor y él quiere advertir a estos monos del peligro, ¿no?, que está habiendo. Por eso un poco en este tipo de señales se ha propuesto que no están tan orientadas hacia advertir a otros individuos, sino que son más un acto reflejo, como por ejemplo puede ser reírnos, llorar, ¿no? Esto podríamos decir que sería como la equivalencia de un ¡ay, qué susto!, ¿no? Como algo así. Sí, o cuando se nos sale un garabato o un taco, como dicen en España, al momento de asustarnos, ¿no? Ajá. Oye, y antes de avanzar con lo de las estrategias reproductivas, estoy entendiendo entonces que el estudio de la etología, del comportamiento de otros organismos, es bastante complejo porque además habría que observar diferentes aspectos, ¿no? Y dominar diferentes aristas. Si está solo, sola, si no está solo, si está en grupo, si no está en grupo. Supongo que se ha avanzado también desde la ética científica a cómo se estudia en cautiverio versus los estudios en libertad. ¿Cómo se maneja eso hoy desde el área a la que tú te dedicas, antes de que avancemos hacia lo de la estrategia reproductiva? Sí, yo creo que en la actualidad se trata, por lo menos en este área, se trata de realizar mucho más estudios en libertad, no tanto estudios en cautiverio, también por las limitaciones que puede llegar a tener, por ejemplo, para poder realizar luego como generalizaciones sobre la especie, ¿no? Porque muchas veces las conductas que a nosotros nos interesan observar no se dan con mucha menos frecuencia en animales en cautiverio, ¿no? Por ejemplo, en este caso, no tienen depredadores cuando están en cautiverio. Entonces, como que se está avanzando un poco más por esa línea, sobre todo como en poblaciones en semi-libertad, ¿no? Que serían una combinación como de ambas. Pero en cuanto a trabajos, incluso como de otro ámbito en cautiverio, claro, todo esto tiene que pasar, existen muchos protocolos, existen comités de éticas y todo tiene que pasar como por todo este proceso, ¿no? Aparte, los propios zoológicos, que son normalmente donde se realizan este tipo de estudios en cautiverio, también tienen sus propios protocolos. Entonces, lo que se trata de hacer fundamentalmente es estudios que no involucren ningún tipo como de desventaja, ¿no? Como de incomodidad para el animal. Por ejemplo, estos estudios que realizamos nosotros de acústica, lo único que necesitamos es instalar un micrófono en el área donde viven ellos y simplemente ir registrando las conductas que tienen y grabando sus voces. Es decir, no estamos introduciendo ningún tipo de estímulo o ningún tipo de condición que pueda ser desfavorable para los animales. Es decir, no nos metemos en absoluto a lo que pueda como tener para ellos como una disminución de su calidad de vida, una incomodidad, ¿no? Y por otro lado, tratamos siempre de que este tipo de estudios puedan a grandes rasgos beneficiar a estos animales, o sea, al final entender mejor su conducta también puede servirnos, por un lado, para poder desarrollar estrategias de enriquecimiento ambiental, que es el enriquecimiento ambiental es cuando introducimos, por ejemplo, nuevas actividades o estímulos para los animales que viven en cautiverio y que puedan como estar estimulados, es decir, que no se aburran, que puedan tener como una vida semejante a la que tendrían en libertad. Y por otro lado, bueno, conocer más cómo se comporta la especie
puede ayudarnos sobre todo a desarrollar programas más eficaces de conservación. Entiendo. Estoy entendiendo entonces que la primatología hoy hace como un mea culpa hacia atrás respecto a cómo se ha investigado a animales en cautiverio, a primates en cautiverio, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo, claro, en los años 60 y 70 hubo un boom de lo que es en castellano, ahora no sé si me va a salir la palabra, pero bueno, era como se cogía un mono que acababa de nacer, o sea, un bebé primate, que normalmente solían ser o chimpancés o gorilas o bonobos, bueno, también hubo casos de orangutanes, y se criaban en un entorno humano. Está el famoso caso de la gorila Coco, de la chimpancé Guasó, es decir, eran como prácticamente bebés humanos que se iban con familias dedicadas a la ciencia, y ellos criaban a estos primates como si fueran sus bebés, o sea, les ponían pañales, les daban de comer, todo un poco como para ver hasta qué punto un primate no humano podía desarrollar el comportamiento de un humano o no, dependiendo de qué papel entonces estaba jugando o qué tan importante era la genética o el ambiente, ¿no? Es decir, lo que trataban de averiguar es un poco si cambio a un primate no humano de ambiente y se desarrolla y se culturiza en un ambiente humano, puede llegar a desarrollar lenguaje, puede llegar a desarrollar pensamiento abstracto, como todo este tipo de cosas. Entonces, claro, imagínate lo que pasaba cuando estos primates no humanos alcanzaban los 5 o 6 años, acababan obviamente viviendo en otros centros con otros animales, porque era insostenible ya tenerlos en casa o en centros de investigación, se volvían agresivos y se les había generado un patrón y unas conductas al final de vida que luego nunca pudieron volver a retomarse en un zoológico, por ejemplo, ¿no? Entonces, y creo de volver que desde a la ahí naturaleza ni hablar, ¿no? No, imposible. Imposible. Claro, eran animales que no sabían, como para evitar que se desarrollaran patrones innatos de su comportamiento, en la mayoría de los casos no tenían contacto con otros de su especie, entonces no tenían ni idea. Había muchos que, claro, como se estuvo evaluando la posibilidad de devolverlos a libertad, o sea, todo bajo un programa controlado, algunos de ellos, pero claro, no sabían ni siquiera ni qué comer, porque todo lo comían con cuchara y tenedor. Entonces, creo que de ahí vino más un poco como toda esta mea culpa, ¿no? De la que podemos estar hablando. Obviamente también hay prácticas que no han sido para nada favorables en zoológicos. De hecho, bueno, en Europa ya, por ejemplo, con mamíferos marinos se ha prohibido que se siga en la mayoría de zoológicos, que se puedan seguir desarrollando y bueno, va a haber una ley, ¿no?, que establece que los mamíferos marinos, por ejemplo, no van a poder como estar encerrados en este tipo de instalaciones. Entiendo. Y qué bueno que las ciencias hagan ese mea culpa y hagan esa reflexión. Antes de que avancemos hacia lo que estás estudiando sobre las estrategias reproductivas, que entiendo tiene que ver con tu doctorado, y también para que nos cuentes qué hacen en el laboratorio y en el centro de la Universidad del Desarrollo. Pero antes de eso, no quiero dejar pasar una pregunta que dejaron en el chat que tiene que ver con ¿cuáles son, o si se ha identificado otro aspecto del lenguaje, además de la semántica similar al lenguaje humano en otros primates? Sí. Por ejemplo, ahora hay muchos estudios que están enfocados a la sintaxis, ¿no?, a la combinación, porque lo que hemos observado es que los repertorios vocales de los primates son muy pobres. Es decir, a lo mejor tienen en total 20 vocalizaciones diferentes. A nivel a nivel cualitativo, ¿no?, que nosotros podamos establecer que son diferentes, porque luego también, por ejemplo, hay otros estudios que tratan de ver pequeñas variaciones acústicas dentro de una misma vocalización para ver si efectivamente como este tipo de variaciones acústicas podría hacer que ellos, en vez de tener una sola vocalización, tuvieran 3, por ejemplo, ¿no?
Pero ahora está muy en auge, yo diría, estudiar la combinación de estos sonidos. Entonces, lo que se está proponiendo, y se ha visto, por ejemplo, en el caso de monos tití, es que pueden combinar diferentes sonidos de su repertorio vocal para crear nueva información que no está contenida en ninguna de estas vocalizaciones de manera aislada. Oye, qué interesante, significa que de alguna forma, y estoy inventando porque no lo sé, pero ¿será posible que en el futuro estos estudios sobre la forma en que se comunican otros animales, como por ejemplo otros primates, nos dé luces acerca de la propia comprensión que actualmente tenemos del lenguaje? Que esto a lo mejor nos pueda cambiar la mirada o la perspectiva con la que analizamos, reflexionamos e investigamos sobre el lenguaje. Sí, yo creo que, va a depender un poco, en mi opinión, del área del conocimiento. Obviamente para un antropólogo quizás o para un biólogo puede ser muy diferente que para un lingüista. Ahí hay un eterno debate entre los que nos dedicamos a estudiar comportamiento animal y como a tratar de compararlo, y los lingüistas, que muchas veces están como se llevan las manos a la cabeza y decir, pero ¿cómo podéis estar comparando estas dos cosas que son totalmente diferentes? Entonces, claro, yo creo que siempre como cogiéndolo un poco con pinzas. Se puede, yo creo, como llegar a entender cómo ha evolucionado quizás hace muchos años nuestro lenguaje un poco como de estas características. Es decir, bueno, esto es lo que se propone, ¿no? Como que pudo haber evolucionado de esto, con un repertorio muy pobre de sonidos, como ir formándolos, combinando uno con otro y bueno, y así un poco como haber podido como ir avanzando en nuestro desarrollo de la habilidad lingüística. Pero yo creo que todavía estamos un poco lejos como de poder decir que son realmente como equiparables, como para estudiarlos indiferentemente, porque hay características que todavía no encontramos, por ejemplo, en la comunicación animal. Perfecto, mira, tenemos acá una pregunta súper interesante que tiene que ver con lo que acabas de decir. Dice, si es que su sistema, y le mandamos un saludo a la Daniela, que está desde el sur de Chile conectada, si es que su sistema de comunicación cumple con un sistema fonológico, sintáctico y semántico, y se cae en lo pragmático, ¿aún así falta mucho más para considerarlo lenguaje? ¿O tal como tú dices, depende un poco de quién mire o quién responda a esta pregunta? Bueno, podría ser, pero yo creo que si se llega a cumplir todas esas características, sí, yo en mi opinión sí podríamos llamarlo lenguaje. El problema es que creo que estamos muy lejos todavía. Ojo, no quiero decir que no es que no tengan esta capacidad, sino que estamos muy lejos de poder estudiar este tipo de capacidades al final en animales, porque son demasiado, o sea, nuestros estudios muchas veces son demasiado inferenciales. Es decir, ¿cómo podemos considerar que tienen semanticidad o no? Bueno, se desarrolla un experimento, pero ese experimento te vale solo para evaluar una pequeña parte de todo lo que puede ser considerado como semanticidad. Entonces, al final yo creo que el problema en la comparación está sobre todo como enfocado desde nuestro antropomorfismo, ¿no? O sea, lo que nosotros consideramos lenguaje, para que otra especie esté dentro de esta categoría de especie con capacidades lingüísticas, tiene que tener nuestras características. Yo creo que quizás ese debe ser el principal cambio que debemos hacer para poder establecer este tipo de comparaciones. Es decir, puede que la semanticidad o la sintaxis o el pragmatismo, que son capacidades que nosotros consideramos necesarias para el lenguaje, se desarrollen o se manifiesten en animales de formas diferentes, no solamente como nosotros lo manifestamos. Por ejemplo, uno de los ejemplos más famosos, ¿no?, es en el caso de los chimpancés. Bueno, los primates en sí tienen poco repertorio acústico, pocas vocalizaciones, porque su sistema fonológico no les permite mucho cómo desarrollar todas estas articulaciones.
pero tienen una comunicación gestual muy, muy rica, por ejemplo. Entonces sí que se ha visto que la comunicación, o sea, que los gestos en chimpancés tienen mucho de semanticidad. Entonces yo creo que lo fundamental ahora es un poco replantear y enfocar como no dejar de lado este antropomorfismo y como considerar que el lenguaje se puede manifestar y se puede desarrollar de formas diferentes en otras especies. Entiendo, o sea que podemos avanzar más en el conocimiento científico en la medida que miremos menos desde la perspectiva exclusivamente humana. Y en ese sentido también quizá en tu área, y te lo quiero preguntar antes de que sigamos avanzando, ¿se ha avanzado en la trans y en la interdisciplinariedad para estudiar o falta un poquito en tu área eso? Sí, no, yo creo que se ha avanzado bastante. Antiguamente yo diría que estaba muy separado, sobre todo, por ejemplo, ¿no?, el área de la lingüística con el área de la biología. Pero a día de hoy es bastante común que en todos estos grupos de investigación haya, lo primero, desde ingenieros que estarían encargados, ¿no?, de toda esta parte de bioacústica y de interpretar una señal acústica, pasando por biólogos, ecólogos, antropólogos y muchos lingüistas. Ahora también, por ejemplo, hace poco estuve en una pasantía en la Universidad de Zúrich y me sorprendió la cantidad de lingüistas también que había trabajando en estos laboratorios. Perfecto. Oye, me vas dejando la película súper clara respecto a cómo se está estudiando hoy el comportamiento de los primates y todo lo que puede significar, tanto en términos de conocimiento, pero también como para entender nuestros orígenes y explicar mucho de la conducta humana, ¿no? Continuando en esta misma línea, entiendo que tú estás especializándote en tu doctorado en el, voy a decirlo bien, a ver, en el Laboratorio de Comportamiento Animal y Humano, que antes estaba en la Universidad de Playa Ancha y que hoy está en el Centro, por aquí lo tengo escrito, en el Centro de Investigación en Complejidad Social de la Universidad del Desarrollo en Chile. Bueno, tú actualmente estás viviendo en la región de Valparaíso, en Chile, y estás estudiando tu doctorado, y entiendo que te estás especializando precisamente en el tema de las estrategias reproductivas, ¿no? Cuéntanos un poco de qué se trata esta especialización que estás haciendo y qué es lo que hacen en el laboratorio y en este centro, por favor. Ya. Mira, el laboratorio en sí trata tanto, o sea, el objetivo fundamental es entender las bases del comportamiento, ¿no? Tanto humano como animal. Entonces, hay varias líneas de investigación dentro del laboratorio. Hay algunas que se enfocan más al estudio del comportamiento humano, otras, como yo, más al comportamiento animal. Entonces, lo que tratamos un poco es de observar qué tipo de comportamientos al final, ¿no?, desde la psicobiología, o qué tipo de factores como que están afectando, ¿no?, a nuestro comportamiento, ya sean aprendidos o ya sean genéticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, una de las grandes áreas del laboratorio es estudiar las estrategias reproductivas en diferentes especies. Yo en este caso en babuinos y bueno, también otros compañeros de laboratorio estudian con humanos. Entonces, como el objetivo un poco es, para que nos entendamos, es como llegar a dar una explicación, a entender por qué nos comportamos, ¿no? O por qué los monos se comportan de la forma en la que se comportan. Entonces, las estrategias reproductivas al final van a depender también de la organización social de la especie y también de factores ecológicos. Por ejemplo, en el caso de los humanos se ha visto que no solamente existe la monogamia como tal, o sea, también hay sistemas promiscuos donde diversas mujeres se aparean con diversos hombres y viceversa, por ejemplo. También hay sistemas poligínicos o poliginándricos, donde, por ejemplo, hay tribus en Asia, en Nepal, que una mujer, en este caso, está casada, ¿no?, y tiene hijos con varios hombres. Entonces, bueno, eso es un poco como la base, ¿no? Como entender
que no solamente existe un sistema de apareamiento, que hay muchos sistemas de apareamiento y que son muchas veces las condiciones ecológicas y otro tipo de factores los que determinan las estrategias reproductivas también, ¿no? que va a tener cada especie en un momento determinado. En el caso, por ejemplo, de los babuinos con los que yo estudio, se diferencia de otros babuinos porque tienen un sistema de harén, es decir, un macho se aparea con varias hembras, pero esas hembras dentro de su ciclo solo se van a aparear con un macho. Esto, por ejemplo, es una característica súper especial de esta especie porque vive en unas condiciones climáticas, vive en el desierto, ¿no? Entonces tiene unas condiciones climáticas que son desfavorables un poco para que tengan otro sistema, ¿no? Como social, donde, por ejemplo, varias hembras conviven con varios machos y se aparean todos con todos. Entonces creo que es súper importante también, como sobre todo para el punto que nos toca aquí, poder visibilizar que al final muchos de los comportamientos que desarrollamos, o sea, se dan por características del ambiente, como por ejemplo incluso, ¿no? Puede ser algo cultural, mientras que si dentro de una misma especie se cambian las características y se cambian las condiciones ecológicas, es probable también que se acaben desarrollando otros patrones de comportamiento, ¿no? En ese sentido, Montserrat, el estudio entonces de las estrategias reproductivas en primates tiene relevancia de momento que las estrategias reproductivas están directamente relacionadas con el éxito reproductivo o la supervivencia y por lo tanto también con el éxito evolutivo de una especie, ¿no? Sí, claro. Al final nosotros como nuestra base biológica, ¿no? En lo que nos basamos es en la teoría de la evolución de Darwin. Entonces creemos que si un comportamiento o ciertos individuos se organizan de una determinada manera, es porque obviamente es un proceso que lleva muchos años detrás, ¿no? Y que ha sido algo adaptativo por las condiciones que tenían en ese momento para poder reproducirse, ¿no? Y para la supervivencia de la especie. Súper. Montserrat, ¿hay algún lugar, alguna situación, algún momento o alguien que sea el culpable, la culpable o que sea gatillante en que tú hoy te estés dedicando a esta área de estudio? Sí, yo creo que, o sea, es bastante absurdo, pero documentales de animales. Eso te llamó la atención siempre. Y si los documentales te llamaban la atención, y vuelvo como al inicio, ¿por qué tu primer camino fue la psicología y no te fuiste de primera a la biología? Que es como el camino que uno pensaría, ¿no? Por ejemplo, no sé, a mí siempre me gustó la biología y precisamente me encantaban los documentales y decidí ser profe de biología. Un compañero tuyo del centro, del laboratorio, que es Pablo Polo Rodrigo, que también va a dar una charla en el Museo Funk en el mes de marzo. Él es biólogo inicialmente en su carrera inicial y está haciendo un doctorado. O sea, no, perdón, ya terminó su doctorado, él es doctor. Sí, doctor. Pero partió por la biología. Tú partiste por la psicología. ¿Esto es raro en tu área de estudio? ¿Eres una especie exclusiva o es más común de lo que yo estoy pensando? No, yo creo que allá sí es común, por lo que te digo, porque dentro de la psicología hay varias... ¿Pero allá donde? ¿Allá tú te refieres a España, Chile? En España. Allá. No, en España. Porque dentro de la psicología hay varios ramos que están enfocados en comportamiento animal. Entonces, como yo creo que un poco la diferencia entre la psicología y la biología es que en psicología se hace muchísimo más hincapié a procesos cognitivos, o sea, todo un ramo sobre el lenguaje, todo un ramo sobre pensamiento, percepción, memoria, por ejemplo, ¿no? Entender cómo funcionan bien estas capacidades cognitivas. Por eso creo que es súper fundamental también la interdisciplinaridad en este área,
¿no? Porque lo decía mucho, sobre todo una profesora mía de memoria, me decía, hay psiquiatras evaluando daños cognitivos en la memoria que no han tenido una formación de 2 ramos como en cómo funciona la memoria, ¿no? Entiendo. Y supongo que también las neurociencias llegaron a esta área, como a otras, a revolver un poco el gallinero, ¿no? Y a demostrar de que hay mucho por descubrir. Sí, totalmente. Totalmente. Hay, sobre todo en primatología, hay varios laboratorios que están también como empezando a realizar estudios de neurociencia, pero bueno, siempre hay, claro, o sea, las condiciones, ¿no?, de desarrollar este tipo de experimentos, porque muchas veces son experimentos, ¿no?, de estar, por ejemplo, un mono frente a una pantalla, con este tipo de técnicas que son bastante más invasivas, sí. Entonces, de momento, sí, la neurociencia yo creo que es importante y fundamental también como entenderla dentro del área, pero desconocemos todavía bastante sobre cuáles son como los procesos neurofisiológicos, ¿no?, de algunos primates, en algunos contextos, obviamente. O sea, el camino de investigación que queda en tu disciplina, en tu área, es... No vemos horizonte, ¿no? Queda mucho por descubrir todavía. Sí, sí, muchísimo. Sí, yo creo que esto empezó recién en los años 90, a diferencia de otras disciplinas, sí. Es una disciplina bebé. Sí. Oye, Montserrat, y bueno, tú te has dedicado a estudiar diferentes especies de primates. Entonces supongo que la diversidad es un concepto que está presente en tu camino de investigadora. La diversidad, como la quieras tomar, en toda la amplitud de su significado, ¿tiene algún valor especial hoy en lo que tú estás realizando o en cómo enfocas tus investigaciones? Cuéntanos un poquito cuál es el impacto que tiene el concepto de diversidad en tu trabajo y en tu desempeño actual como investigadora. Sí, yo creo que para mí lo fundamental en este área vendría dado por los equipos de trabajo. Es cierto que, bueno, en el área de la primatología, de hecho, las primatólogas más famosas son mujeres, o sea, creo que hay bastante equidad en ese sentido, pero existe un problema muy importante que es el colonialismo científico, que, por ejemplo, ¿no?, pensemos dónde hay monos, ¿no?, dónde se estudian a los monos. Se estudian en África, en algunos países de Latinoamérica y en Asia. Pero ahora pensemos quiénes son los que utilizan esos datos y los que hacen ciencia con esos datos, ¿no? Sobre todo ya yendo un poco más incluso al área de la conservación animal. Al final son siempre, o somos siempre, porque me incluyo, los mismos grupos de investigación que provenimos de universidades, de países con mayores rentas per cápita, y esto trae unas consecuencias bastante graves, ¿no? O sea, esto es bastante relevante, yo creo, en el área de la primatología, por lo que comento, ¿no? Porque al final el objeto de estudio está en otros países. Entonces, siempre existe un sesgo súper grande o por un lado, por ejemplo, no se incluyen personas locales de los entornos para poder trabajar en estos proyectos, ¿no? O si se incluyen muchas veces como meros intermediarios, por ejemplo, ¿no? O sea, en cualquier proyecto no sé, de la selva, por ejemplo, en Uganda con chimpancés, siempre hay guías locales que quedan ahí. O sea, su trabajo queda ahí, no se visibiliza, por ejemplo. Ahora hay una práctica un poco más común que es, o sea, no todos los equipos lo están haciendo, ¿no? Pero es incluir a cualquier persona que haya podido hacer que el proyecto se lleve a cabo, incluirla como coautor en el artículo. Pero independientemente de eso, creo que no es ni siquiera suficiente. O sea, al final el modelo que tiene la ciencia, que es bastante colonialista, y occidental. impide que estos países
puedan desarrollar sus propios proyectos, sus propias investigaciones. Y como te digo, esto es muchísimo peor ya cuando nos vamos al área de conservación. Yo estuve trabajando en un proyecto de la Universidad de Barcelona para la conservación del mangabey de corona blanca y estábamos entendiendo los factores que contribuían a que el mangabey se estuviera extinguiendo, ¿no?, en este área. Y uno de estos factores era el consumo de carne salvaje, el consumo de monos. Entonces, claro, cuando tratas un poco, ¿no?, como de ver qué caminos siguen, ¿no?, después de esta recogida de datos y qué tipo de cosas se pueden hacer para frenar la extinción del mangabey, claro, o sea, al final también son como visiones muy imperialistas, ¿no? Como si nosotros supiésemos o tuviéramos todo el conocimiento que hay que tener para que eso deje de existir, ¿no? Es como, bueno, pues entonces, en vez de consumir monos, pues lo que hay que potenciar es la ganadería para que puedan consumir otro tipo de animales, ¿no? O sea, esto no nos vale porque nosotros no podemos llegar a imponer a nadie como el tipo de hábitos alimenticios que tienen que tener. Entonces, si este tipo de proyectos se llevan a cabo con comunidades locales, incluyéndolos, sabiendo incluso mejor, porque muchas veces nosotros como que sabemos lo que hay que hacer y muchas veces ellos tienen mucho más conocimiento sobre los recursos de la zona, entonces son ellos los que tienen que empezar a liderar y tenemos que dejar que ellos lideren este tipo de proyectos porque al final tienen mucho más conocimiento sobre qué herramientas y qué estrategias se pueden llevar a cabo en estos proyectos de conservación, ¿no? Absolutamente de acuerdo. En ese sentido, Montserrat, me encanta que hayas hecho este alegato final y este llamado a mirar las ciencias desde una perspectiva un poco menos occidental o quizás más terrícola de alguna forma, o sea, con distintas miradas de distintas partes del mundo, quitar un poco el occidentalismo como la única mirada y por supuesto con una mirada que no sea colonialista, y en eso sí que estamos al debe. En los propios países colonizados el colonialismo pesa y el imperialismo está ahí presente y tenemos que hacer la reflexión y la crítica para que las ciencias tampoco sigan replicando estas acciones, ¿no? Me encanta poder terminar con esa reflexión. Montserrat, yo no me di cuenta, ya ha pasado un montón de tiempo, no hemos pasado en la hora. Ha sido súper interesante conversar contigo, ha sido súper interesante entender cómo desde la primatología se puede estudiar y entender tanto el origen de humanas y humanos y muchas de nuestras conductas y características, como también entender que desde los estudios en primatología se puede hacer un esfuerzo necesario en mirar desde una perspectiva menos occidental, más propia de los territorios, menos imperialista, que es un camino que nos queda grande por recorrer, y por supuesto mirando hacia la conservación de las especies, que absolutamente está al debe en lo que es la zoología. Especies de animales se extinguen a diario y nos falta mucho por conocer de nuestro planeta antes de que los seres humanos terminemos con todo. Todos los que estamos convencidos de que las evidencias del cambio climático están, como los negacionistas, y al final vamos a sufrir todos. Crean o no en el cambio climático. Montserrat, espero que haya sido agradable para ti esta conversación, este cuarto diálogo de diversidad. Te agradezco un montón que hayas estado con nosotros y nosotras, y te dejo el espacio para que te puedas despedir y dar algunas palabras de cierre. No, gracias a ustedes, la verdad, me encanta lo que hacen, creo que es súper necesario también, sobre todo, ¿no?, como dentro del área del comportamiento animal, creo que mucho, o creo que es muy importante, sobre todo en la actualidad, empezar también a divulgar y concienciar más sobre los animales en sí, ¿no? Como la naturaleza, no solo los animales, ¿no? Pero bueno, en la parte que a mí me toca sobre el comportamiento animal, porque eso también genera mucha más sensibilidad. Al final, muchas veces no se aprecia tanto, no se valora tanto los animales por la falta del conocimiento, ¿no?, que hay sobre ellos. Y creo que es súper necesario
Y gracias por la parte que a ustedes les toca también, de que se empiecen como a visibilizar y a potenciar estos espacios para que se empiecen a conocer sobre la importancia ecológica y también la importancia como a otros niveles ya incluso como más humanos que tienen los animales para la sustentabilidad del planeta también, ¿no? Entonces, gracias por generar este espacio para que la gente pueda conocer más. No, y muchas gracias a ti por sumarte, gracias también para mí ha sido todo un descubrimiento el poder conocerte. Bueno, cuando te vuelvas a España me avisas y nos juntamos por acá. Por mientras en Chile, aprovecha que es un maravilloso país. Y contarles que Montserrat sigue en Chile y el próximo mes, en marzo, va a dar una charla en el Museo Fonk en los viernes de Cultura Científica, a las 18 horas, el día 15 de marzo, con la charla Pueden hablar otros primates, donde va a profundizar mucho de lo que hoy día hablamos aquí. Y el día 22 de marzo, su compañero de laboratorio y del centro de investigación, Pablo Polo Rodrigo, que entiendo que es tu profe de tesis o tu evaluador o algo así, ¿no? Sí. Es mi profesor guía, sí. Ah, súper. Él va a dar una charla súper interesante también que se llama Investigando la complejidad social en primates a través de sus estrategias reproductivas. Y él nos va a contar acerca de lo que se ha investigado en diferentes especies de primates, incluyendo a humanos y humanas. Así que la invitación está hecha para que el día 15 de marzo, viernes, y el viernes 22 de marzo a las 18 horas, si andas por Viña del Mar, Chile, te acerques al Museo Fonk a estas charlas gratuitas de los viernes de Cultura Científica. Y si no, bueno, aquí cada mes, en un día y hora indeterminado, porque es sorpresa, tenemos nuestro diálogo de diversidad. Y el próximo mes de marzo tenemos una sorpresa muy especial. Así que les mando un abrazo gigante a todos, a todas y a todes. Montserrat, muchas gracias por haberte conectado con nosotras, nosotros y nosotres. Y nos vemos muy pronto. A ustedes, gracias. Chao. Hasta pronto, que estén muy bien. Chau, chau. Diversa divulga en colaboración con el Centro de Investigación en Complejidad Social de la Universidad del Desarrollo presentaron Diálogos de Diversidad, capítulo 4, con Montserrat Belichón.